Hola a todos, en este video vamos a ver cómo trabajar con cuentas FTP. FTP es un protocolo de transferencia de archivos muy útil cuando necesitamos administrar una gran cantidad de archivos, por ejemplo para mover o copiar archivos desde un lugar a otro, desde un servidor a otro o desde mi máquina local al servidor. Vemos que aquí en la sección de archivos de la cuenta de cPanel tenemos dos opciones para FTP. Tenemos cuentas de FTP y luego acá conexiones FTP. Conexiones FTP nos va a permitir registrar todas las conexiones que tengo actualmente en el servidor. Y cuentas FTP me permite administrar las cuentas FTP. Entonces vamos a ingresar aquí. Y desde aquí hay que tener en cuenta de que por cada cuenta de hosting se crea una cuenta FTP por defecto. En este caso es esta. Y los accesos son similares al acceso al cPanel de la cuenta de hosting. Sin embargo, en este caso vamos a crear una nueva cuenta FTP. Lo primero que tengo que definir es el nombre. Puedo colocar acá, por ejemplo, lo siguiente. Se coloca el nombre y luego acá veo que se forma un arroba. Puedo elegir el dominio. Voy a elegir este dominio. Entonces el usuario estaría compuesto por este nombre y este dominio. Es similar al correo. Luego voy a elegir una contraseña. Desde aquí puedo tipear la contraseña o simplemente utilizar esta opción de generación de contraseña. Genero la contraseña y le doy acá utilizar contraseña. Evidentemente antes tengo que haberla copiado. Y luego aquí, bueno, me indica que la contraseña es una contraseña fuerte. Y luego acá puedo establecer el directorio al cual este usuario cuando se conecte por FTP por defecto verá este directorio. Entonces vamos a dejarlo de momento así para que mire todo lo que está bajo esta carpeta. Y desde aquí también puedo establecer una cuota. Vamos a dejarlo por defecto en ilimitado. Le damos a crear. Bien, una vez que se ha creado el usuario, entonces veré aquí en la sección de cuentas FTP un nuevo inicio de sesión. Tendría que iniciar sesión con esta cuenta de usuario. Luego veo la ruta a la que está apuntando ese usuario y luego acá tengo algunas acciones. Hay que tener en cuenta que en este caso este inicio de sesión tiene esta forma como si fuera un correo, a diferencia de la cuenta por defecto que vemos que es directamente solamente con este nombre. Bien, entonces una vez que tengo esto, lo que podría realizar aquí, bueno, estas acciones de cambiar de contraseña, cambiar cuota o eliminarla, pero lo que me interesa ver es justamente la conexión al servidor. Entonces desde aquí puedo configurar un cliente FTP. Entonces al hacer clic aquí me aparecerá, me desplegará toda esta información y en donde veo básicamente dos secciones, la configuración manual y los archivos de configuración. Si tuviera algún cliente FTP llamado Core FTP para Windows o CyberDuck para Mac, podría descargar desde aquí directamente un archivo de configuración, ejecutar ese archivo y se importarán los datos de configuración, que básicamente son estos mismos que aparecen aquí en caso quiera configurarlo de manera manual. Para realizar nuestro ejemplo vamos a hacer una conexión de manera manual. Voy a utilizar este cliente FTP. Se llama FileZilla y desde aquí puedo descargar el cliente FTP. No esta opción de servidor, sino esta de cliente, porque ya tenemos un servidor FTP a través del cPanel de la cuenta de hosting. Solamente necesitamos la parte del cliente y desde acá se puede descargar para diferentes plataformas. En este caso me está apareciendo por defecto para Mac. Bien, en mi caso yo ya lo tengo descargado, así que simplemente voy a mostrarlo aquí. Bien, esta es la interfaz del cliente FTP FileZilla. En la parte superior tengo algunos campos que me piden el servidor, el nombre del usuario y la contraseña para una conexión rápida. En la parte inferior tengo las carpetas en la parte izquierda de mi máquina local. Aquí aparecerían, una vez establecida la conexión con el servidor, las carpetas del servidor remoto. Y aquí aparece un poco más de detalle de esta carpeta, ¿no? En este caso, por ejemplo, de esto, tengo estos archivos y carpetas. Y aquí lo mismo con el servidor. En la parte inferior aparecerán las acciones que voy realizando. Bien, entonces con los datos de conexión que he creado para el usuario de ejemplo, entonces voy a conectarme. Vamos a minimizar esto. Bueno, voy a cerrar esto de aquí. Y vamos a entonces usar este usuario, este servidor. Y bueno, el puerto puede ser por defecto 21 o simplemente dejarlo vacío. Bien, voy a completar entonces esos datos.
Bien, ya he completado los datos del servidor, nombre de usuario y la contraseña que habíamos definido para ese usuario. Desde aquí puedo establecer entonces una conexión rápida y vamos a esperar simplemente a ver qué nos dice el servidor. Bueno, en este caso, como es un servidor de ejemplo, me aparece aquí una advertencia del certificado, pero simplemente le damos aquí a aceptar y entonces empezará con la conexión y ya lo tenemos aquí. Como vemos, en la parte derecha ya se completó las carpetas y archivos del servidor remoto. Son todas estas. Entonces los que me interesa básicamente está dentro de public HTML y desde aquí puedo administrar archivos desde el servidor remoto a la máquina local o desde la máquina local al servidor remoto, moviendo o copiando archivos. Vamos a ingresar a alguna de estas carpetas de public HTML. Y desde aquí, por ejemplo, vamos a subir este archivo ejemplo CSS del servidor local a la carpeta Divi. Entonces ya lo tendría aquí como parte de los archivos en el servidor. Y lo mismo podría también descargar archivos del servidor a mi máquina local. En este caso estoy ubicado en la carpeta desktop. Entonces podría, por ejemplo, descargar este archivo simplemente arrastrándolo. O también con el botón alterno del mouse. Tengo una opción acá de descargar. Y ya lo tendría aquí en mi máquina local para poder trabajarlo. De esta forma entonces hemos visto cómo usar este protocolo FTP para administrar los archivos de mi sitio web de manera remota.